Asterisco asterisco, el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Otto von Bismarck. Asterisco asterisco, la vida está llena de personas que aparentan ser amigos, pero en realidad solo buscan aprovecharse de ti. Estos manipuladores suelen parecer perfectos a primera vista, encantadores, seguros de sí mismos y con una sonrisa que desarma cualquier duda. Sin embargo, la buena noticia es que no tienes que vivir atrapado en estas trampas para siempre. Si alguna vez has sentido que alguien te ha engañado, utilizado o te has encontrado en una relación tóxica, este libro es para ti. Aquí aprenderás a identificar las señales de alerta, comprender las tácticas de manipulación y, sobre todo, cómo protegerte. Te guiará para reconocer a esas personas que ocultan su verdadera naturaleza detrás de una fachada impecable. Entender la psicología de los manipuladores no solo te ayudará a evitar dolores innecesarios, sino que también te dará el poder de construir relaciones auténticas y una vida más libre. La conciencia es tu mayor defensa. No permitas que nadie más juegue contigo, y cuando te das cuenta, ya estás atrapado. Pero entender cómo operan puede ser la clave para no convertirte en su próxima víctima. Los psicópatas son depredadores sociales. Mienten, manipulan, coaccionan e incluso quitan vidas sin un ápice de remordimiento. Según Robert Hare, uno de los mayores expertos en el tema, alrededor del 1% de la población puede ser psicópata, mientras que la psicóloga Martha Stout cree que esta cifra podría llegar al 4%. Sorprendentemente, están más presentes de lo que imaginas, especialmente en entornos corporativos y políticos. La psicopatía es poco estudiada. A pesar de ser responsable de mucho más dolor y caos social que muchos otros trastornos, rara vez se le presta la atención necesaria. Como afirma Robert Hare en su libro Sin conciencia, los psicópatas están por ahí, conviviendo con nosotros, y hay una buena probabilidad de que ya hayas tenido un encuentro desagradable con uno de ellos. Cuando pensamos en psicópatas, nombres como Ted Bundy o Charles Manson pueden venir a la mente, pero esos son ejemplos extremos. La mayoría de los psicópatas no cometen crímenes violentos. Prefieren manipular, engañar y abusar de las personas a su alrededor de manera más sutil y menos perceptible. Muchos manipulan a sus familiares, roban dinero ajeno, mienten compulsivamente o usan a las personas para sus propios intereses, todo sin ser descubiertos o encarcelados. Como describe Martha Stout en El sociópata de al lado, la mayoría de los psicópatas no están presos, están entre nosotros, mezclándose en la vida cotidiana. Lo que impide a la mayoría de las personas dañar a otros es la conciencia. Sentimos empatía, solidaridad, y cuando lastimamos a alguien, la culpa nos consume. Los psicópatas, sin embargo, no tienen conciencia ni la capacidad de sentir empatía o remordimiento. Para ellos, las conexiones emocionales, como el amor y la amistad, no tienen sentido. Las personas son vistas solo como herramientas, objetos o recursos que pueden ser utilizados y descartados. Este vacío emocional les permite repetir actos de crueldad sin vacilar. Yard destaca que incluso para los profesionales acostumbrados a situaciones difíciles, es perturbador presenciar la frialdad con la que un psicópata habla de eventos brutales, como si fuera una banalidad cualquiera. Para ellos, el sufrimiento ajeno no tiene peso ni significado. La vida de los psicópatas está regida por una constante búsqueda de placer y excitación. Muchos se involucran con el alcohol, las drogas, el sexo o comportamientos de alto riesgo. Pero lo que realmente los fascina es el poder. No importa si son criminales, gerentes de empresas o políticos, la mente del psicópata está obsesionada con el control y la manipulación de las personas a su alrededor. El carisma hipnotizante de los psicópatas es parte de su juego. Como observa Martha Stout, para ellos el juego siempre se trata de control. El premio en disputa puede ser tan pequeño como un almuerzo gratis o tan grande como el dominio de una situación. Pero la esencia siempre es la misma, tener a todos bailando al son de su música. Por su parte, Robert Hare ofrece una visión perturbadora al compartir un pasaje sobre un psicópata llamado Earl, cuya obsesión por el poder absoluto es inquietante. Para Earl, las personas solo tienen valor en la medida en que pueden ser manipuladas para cumplir sus deseos. Constantemente evalúa sus oportunidades para explotar a las personas y el entorno que lo rodea. Aunque para nosotros este comportamiento suene como un grave trastorno mental, los psicópatas no se ven a sí mismos de esa manera. Algunos llegan a decir que su condición es una bendición. La incapacidad para formar lazos emocionales, sentir empatía o culpa, les otorga una ventaja sin precedentes en un mundo que, desde su perspectiva, se rige por el lema «cada quien por su cuenta». Un ejemplo emblemático es Ted Bundy, quien llamaba a la culpa un mecanismo de control social perjudicial. No es de extrañar que los intentos de rehabilitar a los psicópatas sean tan ineficaces. Robert Hare, experto en el tema, señala que muchos investigadores han concluido que un capítulo sobre el tratamiento de la psicopatía en cualquier libro debería ser lo más breve posible. Nada funciona. Los psicópatas son maestros del camuflaje.
Ocultan su verdadera naturaleza detrás de lo que el psiquiatra Hervey Cleckley llamó la máscara de cordura. Por fuera, pueden parecer completamente normales, incluso más encantadores y seguros de sí mismos que la mayoría de las personas. Ese disfraz es parte de su juego. Daniel Jones, en su artículo Snake in the Grass, hace un paralelo interesante al describir a una araña australiana que imita el comportamiento de las hormigas para infiltrarse en sus colonias. Los psicópatas siguen una lógica similar en la convivencia social. Muchos de ellos son encantadores, magnéticos y exudan confianza. Parte de ese encanto proviene del hecho de que sienten mucho menos miedo, estrés y ansiedad que la mayoría de las personas. También tienen una habilidad escalofriante para mentir sobre su pasado y sus logros, manipulando con palabras y gestos de manera casi hipnotizante. Aunque intenten parecer normales, los psicópatas tienen grietas en su máscara de cordura. Una de estas fisuras es su ego descomunal. Como describe Robert Are, tienen una visión inflada y casi caricaturesca de sí mismos. Se ven como el centro del universo y actúan como si las reglas del mundo no aplicaran para ellos. Otro punto curioso se encuentra en los ojos de los psicópatas. Para algunas personas, mirar a un psicópata a los ojos es como mirar a un reptil, fríos, vacíos, intensos. Independientemente de si están felices o enojados, su mirada permanece igual, lo que provoca incomodidad e incluso escalofríos en quienes cruzan su camino. Prestar atención a cómo habla un psicópata también puede revelar mucho. Tienen dificultad para mantener una historia coherente, saltando de un tema a otro o dando respuestas que no tienen sentido. Cuando se les presiona, suelen evadir, desviando el tema o respondiendo algo completamente ajeno a la cuestión. Muchos psicópatas usan gestos teatrales al hablar, moviendo las manos exageradamente como si intentaran representar cada palabra. Lo que lleva a alguien a ser psicópata sigue siendo un misterio, pero los estudios sugieren que la condición tiene un origen genético. Es decir, no es el entorno lo que crea un psicópata, sino su propia naturaleza. Martha Stout señala que no hay evidencia suficiente que vincule la falta de empatía característica de los psicópatas con traumas de la infancia. Parecen estar menos afectados por experiencias difíciles, algo que los diferencia de otras personas. El impacto de los psicópatas en la sociedad se amplifica por el contexto actual. Con la centralización política, gobiernos cada vez más invasivos y tecnologías que permiten un mayor control, el escenario es perfecto para que los psicópatas asciendan al poder. Carismáticos, manipuladores, desprovistos de empatía y temores comunes, saben cómo posicionarse y escalar en la jerarquía, a menudo con consecuencias desastrosas para todos nosotros. El psiquiatra polaco Andrzej Wachowski, en su obra Ponerología política, introdujo el término patocracia para describir un sistema político liderado por psicópatas. Según él, si no hay una mayor concientización sobre el peligro que representan, corremos el riesgo de ver este tipo de gobierno convertirse en una realidad total. Gracias. Quiero agradecerte sinceramente por quedarte hasta el final. No es fácil enfrentar un tema tan denso y lleno de capas como este. Pero tú diste un paso más allá hacia el conocimiento que puede transformar tu vida. Si llegaste hasta aquí, es porque valoras la verdad. Juntos, podemos crear un espacio donde el conocimiento nos empodera, donde podemos intercambiar experiencias y protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. Gracias por estar conmigo en este viaje. Cuando iluminamos las sombras, mostramos a los depredadores que aquí no hay espacio para el miedo, solo para la fuerza, la unión y mucha, mucha luz. Asterisco, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Asterisco, Friedrich Nietzsche. En algún momento, todos enfrentamos una crisis de identidad, preguntándonos si nuestras creencias y valores realmente nos definen o si, en el fondo, somos capaces de ser algo más grande. La idea del asterisco Übermensch asterisco de Nietzsche, el hombre que trasciende sus propios límites, provoca temor porque desafía todo lo que conocemos. Nos dice que debemos superar nuestras antiguas creencias para dar paso a una nueva versión de nosotros mismos. Sin embargo, la buena noticia es que no tienes que temer este cambio. Este libro te ayudará a enfrentar el dolor de dejar atrás lo viejo, mientras abre una nueva perspectiva para recrearte. Si alguna vez te has sentido atrapado por los valores tradicionales o vacío en un mundo que carece de guía, esta es tu oportunidad para descubrir un propósito más profundo. El viaje comienza cargando el peso del pasado como un camello, liberándote de las cadenas como un león, y finalmente renaciendo como un niño, listo para crear y vivir con inocencia. Al terminar este libro, te darás cuenta de que en la destrucción de lo viejo se encuentra el terreno fértil para sembrar una nueva vida llena de significado y libertad. Pero, el concepto de Übermensch no se trata de ser un macho alfa que domina las redes sociales ni de ser un líder con estatus y poder. En realidad, es mucho más profundo y ha sido malinterpretado durante mucho tiempo. Cuando Nietzsche creó el concepto del Übermensch,
estaba apuntando a algo mucho mayor, una transformación completa de la humanidad. Piensa en alguien creativo, fuerte y feliz, no en el sentido de seguir reglas preestablecidas, sino de crear sus propios valores. Su idea era sacar al ser humano del capullo de los valores religiosos que durante tanto tiempo guiaron nuestra moralidad, hacia algo más libre y audaz. En este texto vamos a romper algunos mitos sobre el Übermensch, explorando lo que realmente significa y reflexionando sobre cómo este concepto puede tener sentido en nuestras vidas. Si tienes curiosidad, te recomiendo leer Así habló Zaratustra, el libro donde Nietzsche profundiza en este tema. Claro, la lectura es compleja, llena de lenguaje poético, pero vale mucho la pena para entender los matices. Ahora bien, para explicar por qué Nietzsche pensó en esto, necesitamos hablar sobre algo que él llamaba la muerte de Dios. La muerte de Dios, Dios está muerto y nosotros lo matamos, es probablemente una frase que ya has escuchado. Es muy conocida, pero mucha gente no comprende su impacto real en el pensamiento de Nietzsche. Hasta el siglo XIX, la religión era el pilar de la moralidad. Cuando alguien se encontraba en un dilema, buscaba respuestas en un líder religioso o seguía los preceptos divinos. Para los cristianos europeos, por ejemplo, se trataba de amar al prójimo y cuidar a los necesitados. Todo tenía sentido en un mundo con un Dios que daba órdenes. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con el avance del ateísmo y las ciencias. Durante la Ilustración, las personas comenzaron a cuestionar la propia existencia de Dios, y con ello, los valores que se seguían. Los filósofos comenzaron a proponer sistemas de valores sin base religiosa. Nietzsche señalaba que esta muerte de Dios nos dejaba sin el antiguo soporte moral. A partir de ahí, cada uno de nosotros tendría que crear nuevos valores, lo cual, seamos sinceros, no es nada fácil. Este vacío moral podría llevar a las personas a un estado de nihilismo, donde nada tiene sentido. Y aquí surge la figura del último hombre. ¿El último hombre? ¿Quién es el último hombre? Es la personificación del aburrimiento, de la falta de ambición. Es aquel que solo quiere mantenerse en su zona de confort, huye de los riesgos y lleva una vida sin brillo, sin grandes propósitos. El último hombre se conforma con una existencia mediocre porque ha perdido la valentía de buscar algo más. Nietzsche veía esto como una amenaza, como lo opuesto al Übermensch. Por eso, el Übermensch surge como un antídoto, desafía, crea y transforma la realidad. Es lo que Nietzsche propone como el próximo paso en nuestra evolución, una esperanza contra la estancación, el descontento y la mediocridad. Nietzsche veía esto casi como un verdadero apocalipsis. Para él, sería el desperdicio supremo del potencial humano. Pero él creía que había otra salida. Cuando Nietzsche habló sobre la muerte de Dios, vio una oportunidad gigantesca. Por primera vez en milenios, la humanidad podría crear sus propios conceptos de bien y mal, o incluso ir más allá de esos patrones. Era la oportunidad de crear nuevos valores. Y aquí es donde entra la figura del Übermensch. El Übermensch, la transformación del ser humano. Este ser tiene como propósito trascender la humanidad tal como la conocemos, atreviéndose a remodelar el mundo conforme lo considere necesario y forjar nuevos valores y morales a partir de las cenizas de los antiguos. Estos valores estarían en gran medida basados en la afirmación de la vida material. Nietzsche encontraba insoportable cómo las religiones tendían a poner el mundo material en segundo plano, subordinándolo a un plano espiritual superior. En el cristianismo, por ejemplo, el mundo físico era visto solo como un preludio para el cielo o el infierno. Así, la importancia de la vida terrenal perdía brillo ante una promesa de eternidad metafísica. Nietzsche veía filosofías como estas como una trampa que nos alejaba de la vida, haciéndola parecer pasajera e insignificante. El Übermensch, por otro lado, haría lo opuesto, abrazaría la realidad material con pasión, viviendo con gratitud y amor por cada momento. Un punto que a menudo se olvida sobre el Übermensch es que no busca necesariamente riqueza ni una posición de destaque en nuestra jerarquía actual. Para Nietzsche, esas jerarquías ni siquiera valen la pena ser escaladas. El enfoque del Übermensch está en transformar los valores de la sociedad para crear un mundo nuevo. Tiene un propósito definido, no un deseo ciego de poder. Las tres metamorfosis del Übermensch. La palabra Übermensch generalmente se traduce como superhombre, lo que evoca varias imágenes, algunas erróneas. Muchos destacan la fuerza, y Nietzsche sin duda creía que el Übermensch debía ser fuerte, pero la fuerza por sí sola no es suficiente. Lo que importa es lo que se hace con ella. Aunque existían muchos individuos fuertes en la época de Nietzsche, él afirmaba que el Übermensch aún no había emergido. Entonces, ¿qué más compone esta evolución de la humanidad?
En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe 3 etapas de transformación. La primera es la del camello, quizás la imagen más común que las personas tienen del Übermensch. El camello es fuerte y capaz de cargar con el peso del mundo. Busca desafíos difíciles, enfrenta obstáculos con el propósito de fortalecerse y celebra su propia resistencia. Es como un David Goggins de la filosofía del siglo XIX, pero incluso con toda esa fuerza, el camello aún no cuestiona los valores que siguen vigentes. La segunda etapa es la del león, donde el poder acumulado por el emergente Übermensch se manifiesta con toda su fuerza. Nietzsche describe al león como aquel que cambia el tú debes por el yo quiero. Aquí, los antiguos valores son derribados y desmantelados. El león destruye los estándares morales existentes, abriendo espacio para que nazcan nuevos valores. El león no se conforma con los valores impuestos por la sociedad, pone su propia voluntad por encima de todo. Finalmente, la etapa del niño representa el renacimiento, la creatividad y la inocencia. Mientras que el camello y el león están marcados por la carga y la destrucción, el niño representa la capacidad de crear, de jugar con la vida y de construir nuevos valores sin miedo. Es aquí donde Nietzsche revela algunas de sus creencias más profundas: la alegría, la creatividad, el amor por la vida y la capacidad de comenzar de nuevo con un corazón puro. Conclusión: el camino hacia el Übermensch. El concepto de Übermensch desafía las definiciones fáciles. Nietzsche lo retrata como una combinación compleja de cualidades que a veces se alinean y en otras ocasiones se contradicen. Esta ambigüedad forma parte del encanto y el misterio de la figura del Übermensch. No hay un manual para convertirse en un Übermensch. Nietzsche no es un guía de ayuda. En su lugar, nos ofrece cualidades y rasgos, dejando el resto al destino y al esfuerzo humano. Al final, lo que el Übermensch representa es una constante superación de sí mismo, una resistencia no solo física, sino también espiritual y emocional, capaz de crear nuevos valores y desafiar el statu quo. Nietzsche nos recuerda que, a pesar de la dificultad, la verdadera libertad y la creatividad solo pueden surgir cuando somos capaces de abrazar el dolor, el sufrimiento y las dificultades de la vida.